El equipo de demolición no llegó muy lejos esa mañana. Habían logrado derribar la pared este de mi cabaña de troncos de 150 años cuando un convoy de SUV negros llegó a mi propiedad. Salieron guardias armados con equipo táctico, rifles colgando bajos, auriculares brillando azules bajo el sol matutino. Desde detrás de su prístino Prius blanco, observé a la presidenta de la Asociación de Propietarios, JOA, Patricia Brennan, asomarse nerviosamente y susurrar algo que no pude escuchar claramente. La demolición se había detenido por completo. Uno de los guardias se inclinó hacia Patricia y dijo con una voz clara y autoritaria, «Señora, acaba de violar la Ley Federal de Preservación Histórica». La expresión en su rostro fue absolutamente inolvidable. Permítanme retroceder y contarles cómo llegamos aquí. Mi nombre es Jake Morrison. Tengo 42 años. Soy ex guardabosques del Servicio Forestal y ahora trabajo en preservación histórica. Hace 6 meses, compré la vieja cabaña Henderson al borde de la Joa de Pan Ridge como mi proyecto de jubilación. El lugar fue construido en 1870 y se encontraba en 3 acres de tierra escriturada que técnicamente caía dentro de los límites de la Joa, pero precedía al desarrollo por más de un siglo. Soy lo que podrías llamar discreto, con complexión de alguien que pasó décadas trabajando al aire libre, y mayormente me mantengo apartado, pasando mis días restaurando cuidadosamente la cabaña con mi pastor alemán, Duque, quien tenía esta habilidad asombrosa de ladrar exclusivamente a personas que portaban carpetas. Patricia Brennan era todo lo que esperarías de una presidenta de JOA que se tomaba su trabajo demasiado en serio. Se llamaba a sí misma la guardiana del orden estético, lo que en realidad había impreso en tarjetas de negocios. Para ella, mi auténtica cabaña de troncos de la década de 1870 era una monstruosidad de otro siglo que estaba bajando los valores de propiedad visual de las casas de estuco estilo mediterráneo de molde que rodeaban mi propiedad. Hizo de su misión personal verla removida, mientras yo hice de la mía preservar una pieza de historia real. Esto iba a ser una batalla de voluntades y solo uno de nosotros podía ganar. Patricia comenzó su campaña con pequeños hostigamientos que se volvieron cada vez más ridículos. Primero vinieron los falsos avisos de violación deslizados bajo mi puerta. Materiales rústicos no aprobados fue mi favorito personal, seguido de cerca por vibra fronteriza excesiva y mi ganador absoluto, posible propaganda de termitas basada en troncos. Cuando ignoré estos avisos absurdos y continué mi trabajo de restauración, ella escaló a lo que solo puedo describir como guerra pasivo-agresiva. Organizó caminatas de la JOA donde grupos de miembros de la Junta se paraban en el límite de mi propiedad tomando fotos y haciendo comentarios en voz alta sobre preocupaciones estructurales. Luego vinieron las sesiones de fotografía con flash a altas horas de la noche, donde alegaba documentar violaciones a las 11 de la noche. Incluso creó peticiones falsas alegando que mi cabaña atraía, y cito, anarquistas sin afeitar y gente de montaña sospechosa a nuestro vecindario familiar. Las cosas tomaron un giro extraño cuando recibí una carta oficial de cese y desistimiento que alegaba que yo había construido una vivienda de temática fronteriza no autorizada sin la aprobación de la JOA. El hecho de que la cabaña hubiera estado en pie desde que Ulysses S. Grant era presidente aparentemente no importaba para la interpretación de las reglas de Patricia. Encontré la carta tan divertida que la hice enmarcar profesionalmente y la colgué sobre mi chimenea original de piedra de 1800. Mi vecino Don pasó a tomar café una mañana y casi escupe la bebida riéndose al verla colgada allí como un trofeo. Pero Patricia no había terminado. Una mañana de martes con niebla, me desperté para encontrar una orden de demolición naranja pegada en mi puerta delantera tallada a mano. El documento estaba antidatado por 3 meses, completamente sin firmar por ninguna autoridad real y, lo más importante, totalmente ilegal. Alegaba que la estructura representaba un peligro de seguridad inmediato y necesitaba ser demolida en 48 horas. Sabía que Patricia finalmente había cruzado una línea de molesta a criminal, pero no tenía idea de que tan lejos estaba dispuesta a llegar. A la mañana siguiente, salí temprano para conducir 40 millas al aserradero especializado a recoger tejas de cedro auténticas para la restauración del techo. Había estado fuera quizás 2 horas cuando mi teléfono comenzó a vibrar como loco. Mi vecino Don me había enviado un mensaje de texto que simplemente decía, hermano, están aplanando el fuerte, seguido por 3 videos que mostraban a un equipo de demolición activamente atacando la pared este de mi cabaña. Mis manos temblaban mientras llamaba inmediatamente a mi abogado. Luego hice una segunda llamada a alguien que esperaba nunca necesitar contactar en una situación así. Verán, Patricia no sabía mucho sobre mis antecedentes más allá de ex guardabosques.
No sabía que había pasado años trabajando con la aplicación de la preservación de sitios históricos federales o que había ayudado a establecer protocolos de seguridad para varias propiedades registradas a nivel nacional. Lo más importante, no sabía que el CEO de Fortress Security Solutions, una empresa de seguridad privada de alta gama, me debía un favor bastante significativo después de que lo guié a salvo de un oso grizzly muy agresivo durante un retiro corporativo en Yellowstone. Cuando llamé a Marcus Reven esa mañana y le expliqué la situación, dijo 5 palabras que cambiaron todo: mis equipos están a 20 minutos. Violé varias leyes de tránsito para regresar a mi propiedad, pero el equipo de seguridad llegó antes que yo por 10 minutos. La escena a la que llegué fue como sacada de una película. Fortress Security había desplegado 2 equipos tácticos completos que habían establecido un perímetro completo alrededor de mi propiedad. El equipo de demolición había sido detenido profesionalmente y estaba siendo escoltado fuera del lugar bajo supervisión armada. Su equipo, incautado como evidencia. Patricia había llegado en su Prius blanco, exigiendo respeto por el procedimiento adecuado de la JOA, solo para encontrarse a sí misma con sus derechos siendo leídos por un oficial de preservación federal que de alguna manera se había materializado en la escena. El equipo de noticias local que Patricia aparentemente había llamado para documentar la triunfante demolición de la monstruosidad terminó obteniendo imágenes de algo completamente diferente. Ahí está Patricia en cámara, gritando con su rostro volviéndose varios tonos de rojo. No pueden simplemente traer mercenarios a un vecindario familiar. Esto es un asunto de la JOA. A lo cual yo respondí con calma. Parado junto a la pared dañada de mi cabaña histórica, tú trajiste bulldozers para destruir propiedad del patrimonio federal. Patricia, yo traje refuerzos para detener un crimen en progreso. Lo que Patricia no se había molestado en investigar antes de su pequeña jugada era que mi cabaña había estado en una lista pendiente del Registro Histórico Nacional durante los últimos 2 años. El papeleo se había retrasado debido a trámites burocráticos, pero la protección era retroactiva. Destruir incluso un solo tronco de la estructura mientras estaba bajo revisión conllevaba sanciones federales graves, incluyendo multas enormes y posible tiempo de prisión. La oficial de preservación federal en la escena, una mujer práctica llamada directora Angela Stone, echó un vistazo al daño e inmediatamente llamó a una investigación completa. Las siguientes 3 horas fueron un borrón de declaraciones oficiales, recolección de evidencia y observar el mundo de Patricia derrumbarse en tiempo real. El equipo de demolición inmediatamente la traicionó, produciendo mensajes de texto donde ella les había prometido pagarles en efectivo por debajo de la mesa para demoler rápidamente la estructura antes de que yo pudiera regresar. Incluso les había enviado fotos con instrucciones específicas sobre qué paredes golpear primero para el máximo daño. El capataz entregó todo para salvar su propia licencia, incluyendo llamadas telefónicas grabadas donde Patricia explícitamente dijo que no le importaban los permisos porque la Junta de la JOA aprobaría todo retroactivamente. Pero el verdadero shock llegó cuando la directora Stone buscó los registros reales de propiedad en su tableta. No solo mi cabaña estaba protegida bajo la revisión de preservación federal, sino que mis 3 acres de tierra en realidad precedían al establecimiento de la JOA por más de 100 años. Lo que significaba que yo tenía derechos adquiridos que anulaban cualquier autoridad de la JOA. Patricia me había estado enviando avisos de violación por una propiedad sobre la que su organización no tenía absolutamente ningún poder legal. La expresión en su rostro cuando esto le fue explicado frente a las cámaras de noticias es algo que atesoraré para siempre. La reunión de emergencia de la Junta de la JOA esa noche estaba llena a más no poder. La palabra se había esparcido por el vecindario como un reguero de pólvora, y todos querían ver qué le pasaría a su notoria presidenta, el abogado de la Junta, un hombre nervioso llamado Gerald que no dejaba de ajustarse los lentes. Tuvo que explicar a todos presentes que las acciones de Patricia habían expuesto a la JOA a una responsabilidad legal catastrófica. No solo había cometido delitos federales, sino que lo había hecho alegando representar a la JOA, haciendo que cada propietario fuera potencialmente responsable de los daños. Patricia intentó defenderse, parada en el podio con su voz volviéndose cada vez más estridente. Alegó que estaba protegiendo los valores de propiedad, manteniendo los estándares del vecindario y actuando dentro de su interpretación de las normas de la JOA. Pero cuando Gerald presentó el video de seguridad de ella dirigiendo la demolición ilegal, el documento falsificado que creó y la evidencia de que había usado fondos de la JOA para pagar el depósito de los equipos de demolición, incluso sus partidarios más leales en la Junta se volvieron contra ella. La votación para removerla de la Junta fue unánime, 12-0. Pero eso era solo el comienzo de sus problemas.
Los cargos federales se presentaron a la mañana siguiente: destrucción de propiedad histórica, conspiración para cometer fraude, suplantación de funcionario municipal y falsificación de documentos oficiales. Su abogado, un traje caro de la ciudad, intentó argumentar que ella creía que tenía la autoridad para actuar, pero el juez en su audiencia inicial no lo creyó. Cuando el juez leyó los cargos y las penas potenciales, las rodillas de Patricia en realidad cedieron. Se enfrentaba a hasta 5 años de prisión federal y multas que excedían los 500,000 pesos. El juez fijó una fianza de 250,000 pesos, por la que Patricia tuvo que poner su casa como garantía. Mientras salía del juzgado, un reportero le preguntó si tenía algún arrepentimiento. Su respuesta, captada en cámara, fue legendaria en su completa falta de autoconciencia. Dijo con lágrimas corriendo por su rostro: solo estaba tratando de mantener los estándares. Esa cabaña estaba arruinando todo por lo que había trabajado. 3 meses después, en su audiencia de sentencia, Patricia Brennan recibió 2 años de prisión federal, 3 años de libertad condicional supervisada y se le ordenó pagar 400,000 pesos en multas y restitución. El juez notó específicamente su completa falta de remordimiento y su insistencia continua en que no había hecho nada malo como factores en la sentencia severa. Cuando se leyó el veredicto, Patricia soltó un gemido que resonó por la sala del tribunal, gritando que no era justo, que la estaban persiguiendo por intentar embellecer el vecindario. Los alguaciles prácticamente tuvieron que cargarla fuera mientras seguía gritando sobre valores de propiedad y estándares estéticos.